El día de hoy he regresado nuevamente con un video para presentarte en esta ocasión este Chromecast en la versión china y naturalmente se trata de la copia del original, pero veamos las principales características que nos ofrece. ¡Comencemos! ¡Let's do it! La presentación del empaque al contacto con los dedos puede ser percibida como sencilla. Ahora nos disponemos a abrir el paquete y en el interior se encuentra el dongle. También tenemos el cable especial para conectarlo y un poco más adentro también tenemos la presencia del manual de usuario. WeCast es un receptor de internet Wi-Fi, viene en color negro y en forma redondeada. Con este adaptador podremos transmitir videos y música desde nuestro celular, tablet o laptop a nuestro televisor que tenga la entrada HDMI de forma inalámbrica. En cuanto al material de fabricación, es de plástico y por un lado cuenta con la salida HDMI a través de la cual transmite los videos al televisor y su procedencia es de origen chino. Por la parte posterior nos encontramos con una entrada micro USB al que se le debe conectar el cable especial, el cual en uno de sus extremos cuenta con una salida micro USB y por el otro lado tenemos la antena Wi-Fi y la salida USB, por medio de la cual recibe la energía necesaria para funcionar. La conexión es simple, ya que solo conectamos la salida micro USB a esta entrada. Y recuerden que es importante que ambas salidas deben estar conectadas al mismo tiempo para funcionar correctamente. En cuanto a las dimensiones, es de 17 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y tiene tan solo un peso de 114 gramos. Para instalar WeCast, primeramente lo conectamos por medio del HDMI y posteriormente conectamos el USB. Esta es la pantalla de bienvenida de WeCast y en la parte superior tenemos el nombre específico de cada producto, tenemos el password y finalmente el IP para conectarlo a través de su página web. La transmisión se hace a través de Wi-Fi y soporta las tecnologías Miracast, DLNA y AirPlay. El primer paso a realizar es dirigirse a la sección de ajustes, seleccionamos la opción Wi-Fi, elegimos nuestro dispositivo WeCast, nos pide la contraseña que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el mismo que se encuentra en la pantalla de bienvenida. Y para finalizar esta parte le decimos conectar y esperamos a que diga conexión establecida. El segundo paso consiste en ir a nuestro navegador y en el buscador colocamos 192.168.49.1, que es el IP que también se ve en la pantalla de bienvenida. Con esto procedemos a la búsqueda. Nos sale dos opciones y seleccionamos Wi-Fi AP. Elegimos la opción Scan para buscar nuestra red Wi-Fi. Una vez encontrada la seleccionamos y colocan seguidamente la contraseña del Wi-Fi. Y presiono la opción Connect para que WeCast se conecte a su red Wi-Fi. Para saber si lo conectaron correctamente, en la parte superior derecha aparece en color verde el nombre de su red Wi-Fi. Después, en la pantalla del televisor aparece un mensaje de advertencia que indica que es preciso que el dispositivo WeCast se actualice a la última versión de software, por lo que no deben desconectar el dispositivo hasta que este proceso haya concluido. Esta actualización toma alrededor de 8 a 10 minutos. Como tercer paso nos vamos a dirigir al Play Store y vamos a buscar la aplicación Iscast. Aclararles que hay muchas aplicaciones de transmisión de videos, pero Iscast es el que más me gusta. Una vez descargado e instalada la aplicación Iscast en su celular, la abren y en la parte superior derecha se encuentra una cabeza de flecha que deben desplegar y les va a mostrar una lista de dispositivos inalámbricos disponibles. Nosotros seleccionamos nuestro WeCast y la aplicación nos avisa que nos hemos conectado correctamente. Así, de esta manera, empezaremos por el menú, seleccionando la opción Web.
Empezará a cargar la página predeterminada de la aplicación y en el buscador colocamos YouTube y el motor de búsqueda dará los resultados, de los cuales seleccionaremos la URL de YouTube. Esperamos a que cargue y una vez en YouTube, en la lupa, buscamos el video de nuestra preferencia. En el caso mío, voy a transmitir este video de los audífonos Xiaomi. Una vez elegido el video, saldrá una pantalla emergente para comenzar la transmisión del video. Hola Tecnofriends, espero que todos estén muy bien. ¿Eres de esas personas que tienen altos niveles de exigencia en cuanto a calidad de sonido? En esta oportunidad quiero presentarte los audífonos Xiaomi iRig Pro HD que con su nueva tecnología te permitirá gozar de un nivel superior de calidad de sonido. ¿Quieres conocer sus principales características? Pues quédate conmigo y comencemos. Para salir simplemente cierran la pantalla emergente y seleccionan el icono en forma de casa para volver al menú principal. Para escuchar música presionan la opción Música. Buscan la canción que quieran escuchar y simplemente la escogen. Para ver algún video que está guardado en su celular, seleccionan la opción Videos y buscan su video y de esta forma lo transmiten de manera fácil y sencilla. Como conclusión podemos decir que este Chromecast chino o WeCast cumple su función básica de transmitir los videos, así que si la economía no nos permite, puede ser una opción a considerarla y a tomarla en cuenta. Quiero invitarte a que puedas darle me gusta a este video si te ha servido la información, a que puedas suscribirte a mi canal y por supuesto que puedas compartirla entre todos tus amigos. Quiero despedirme con una frase que dice de la siguiente forma: We can't live a positive life with a negative mind. Que quiere decir que no podemos vivir una vida positiva con una mente negativa. Así que te invito a hacer un cambio de mentalidad y pues a vivir esta vida con la mejor de las actitudes posibles. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por ver y bendiciones a todos. See you in the next video and blessing for everyone. Bye bye.